¿Con qué nos vamos? Con lo del Consejo Ciudadano. Se enojaron algunos integrantes, dijeron, oye, pues ya no nos toman en cuenta. ¿Qué está pasando con la eliminación del Consejo de Seguridad? Que también era alguien que supervisaba la designación del secretario de Seguridad y la del fiscal. Fiscal. Por una parte dicen, ¿por qué nos quitan? Dice Marcos Paz. Sí. Sí, pero pues ¿qué hacían? Dicen algunos. A ver, Fíjate tú que por tú. Bueno, a lo mejor ahora no tenemos mucho debate porque platicábamos afuera y creo que coincidimos, el licenciado y yo, en el tema de, pues que se privilegie lo que viene siendo la participación ciudadana, pero la verdadera participación ciudadana, porque aquí nuestra objeción es en términos de cómo se nombra a ese Comité de Seguridad Pública. No está muy ciudadanizado porque está muy perfilada y dirigida a quienes se convoca, y son pues puras organizaciones de tipo empresarial. Inclusive se habla en la propia Constitución de 23 organizaciones de la sociedad civil, y decía yo, bueno, qué contaditas están. Y resulta que en estas únicamente entran pues las organizaciones de tipo empresarial, y teniendo en la actualidad tantas organizaciones de la sociedad civil que ahora participan en asuntos que tienen que ver precisamente con las designaciones de ciertos nombramientos, que participan pues elevando su voz para iniciativas, etcétera. No estén tomadas en consideración en algo tan relevante como viene siendo este tipo de nombramientos, tanto de la Fiscalía como Seguridad Pública. Entonces creo que el ojo lo tenemos que poner en la composición de este Comité de Participación Ciudadana de Seguridad Pública. Héctor. Fíjate, Luis Alberto, que el 7 de febrero el Ejecutivo del Estado, el doctor Alfonso Durazo, presentó una iniciativa de reforma sobre la Ley de Seguridad Pública, en donde modifica el procedimiento para designar al secretario y le suprime esta atribución al Consejo Ciudadano de Seguridad. Permanecen todas las demás atribuciones. Sin embargo, la principal, que era proponer una terna de ciudadanos para la Secretaría, hoy ya no es así, sino que es una facultad del gobernador que la presenta al Congreso para que el Congreso la ratifique. El punto aquí que se da es, ¿debe la sociedad civil participar en el quehacer público del Estado, del país? Yo sostengo que sí, pero el gran problema que se dio el sexenio pasado, particularmente, es que hubo una lluvia de comités, de consejos a modo, y puedes ver el Consejo de Agua, el Consejo Anticorrupción, el Comité de Seguridad Pública, el Consejo del Transporte, y así por el estilo. Y no eran, inclusive algunos de los consejos, estos como el del transporte, son remunerados, se les paga. Se les pagaba, sí. 10 millones Sí, de pesos al año. pero ¿qué es lo que pasa? Que el gobernante en turno abusó de esta figura para darle legitimidad a ciertas decisiones que se daban dentro de ese seno. Es decir, vamos a aumentar la tarifa del transporte, consejo, sal y di, para que no volteen a verme a mí. Entonces, fue un abuso en ese tipo de figuras ciudadanas, que más que todo es una simulación, en donde realmente los ciudadanos no estamos representados. ¿Qué pasaba con el Consejo de Comité Ciudadano? Lo acaba de decir la maestra. La propia ley establece que deberán ser de las cámaras y de las agrupaciones empresariales. Y yo me pregunto, ¿y las universidades y la academia y los investigadores y las agrupaciones no gubernamentales que podían participar aportando, pues
están excluidos, estamos excluidos, las barras. Entonces, este Consejo Ciudadano, este Comité Ciudadano, realmente se convirtió durante mucho tiempo, y lo digo con todos los respetos, en una dama de compañía, en donde se seleccionaba quiénes iban a ser los integrantes y luego se les daba línea a quiénes iban a proponer. Y eso es una mentada para la comunidad. Pero luego también, licenciado, un aspecto muy importante, no ha habido transparencia en relación a la conformación del Consejo. Claro. De hecho, si ahorita tratamos de recordarnos quiénes son esos nuevos, pues a lo mejor sabemos ahora de este señor Pelat porque salió, ¿verdad?, a la luz pública, y de alguno otro que, vamos a decir, ha tenido un papel más activo. Pero de ahí en fuera, pues no sabemos. Los perfiles no son para ese segmento, para esa cartera. Si Sonora está viviendo, al igual que todo el país, un problema de inseguridad canijo, extremo, ¿cómo es posible que quienes vayan a decidir que van a seleccionar al secretario no conozcan del tema, no conozcan de la materia? Entonces, y de hecho lo exige la Constitución, que sí, deben claro. de conocer. Debe de conocer ese consejo. Yo quisiera saber qué estudios tienen, ¿sí? Si son criminólogos, si son, son abogados especializados, etcétera. Entonces dices, ¿cómo están metidos en un tema del que no saben? Eso es algo inadmisible. Entonces te puedes explicar mucho qué recomendaciones son las que pueden estar haciéndole al gobierno del Estado, al Congreso del Estado en materia de seguridad pública. Pues si no conocen del tema, pues no pueden estar. Y el problema es que participan, se reúnen cada vez que va a haber una designación únicamente del secretario, o que fuera a ser el procurador, entonces realmente no realizan una función tangible, objetiva, en donde ellos presenten programas, en donde hagan propuestas, en donde se reúnan con la autoridad. Aunque la ley lo contempla, nada de eso sucede. Entonces, yo creo que esta decisión que tomó el gobernador de suprimir esta facultad al Comité Ciudadano de que ya no participe en la propuesta, en principio a mí me parece correcta, porque se estaba simulando únicamente con las propuestas por parte de los integrantes. Pero yo sí creo que debe de reformarse la ley de seguridad pública para el aspecto de que este consejo vuelva, pero su conformación, su integración sea verdadera, sea real, que estén integrados por profesionales, que estén abogados, que estén psicólogos, que estén gente en ciencias sociales, es decir, que tengan injerencia y que vengan a aportarle a los programas de políticas públicas de seguridad. Es decir, constantemente, Luis Alberto, lo dicen los diferentes funcionarios, que necesitamos que participe la sociedad civil en los programas de seguridad. Entonces, aporten. Fíjese, licenciado, pues dice, yo estoy de acuerdo con la decisión del Ejecutivo, ¿no?, del cambio. Pues yo la verdad no estaría, porque no le está entrando al fondo del problema. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que únicamente lo que está buscando es control, no realmente que ese consejo funcione, porque si no, tomaría en cuenta lo que usted dice, el perfil que tienen que tener quienes van a ocupar esas posiciones. Maestra, el control existía. Lo más lamentable, el control existía porque... Pero ahora todavía se acentúa. Bueno, sí, mire, sí, yo sí creo que debe de participar la sociedad civil, insisto, en este tipo pero no de la manera en que lo venían haciendo. Venían únicamente simulando entrevistas, simulando reuniones, y esperaban a que la gobernadora le dijera, mándame a fulano de tal tiene que venir en la terna porque ese va a ser. Entonces,
le daban una supuesta legitimidad a un proceso de designación que realmente era una burla. Entonces, no tiene caso estar pasando por esos procesos si no va a haber transparencia. Le entiendo, y quienes licenciado, participen pero lo hagan. primeramente cambia lo otro. Porque el problema no habría el problema que usted presenta si realmente ese comité ciudadano estuviera formado por los perfiles pertinentes. Entonces, el que ellos finalmente intervinieran en el proceso, pues ya si no son gente, vamos a decir, con el perfil actual, pues obviamente actuarían de otra forma. Entonces, eso obviamente, ¿verdad?, serviría para que a quien ellos validen, vamos a decir, como la propuesta, porque yo encontré una contradicción en la Constitución del artículo 98 con el 32 de Seguridad Pública, porque la Constitución ahí señala que es el Congreso del Estado, en el caso de la fiscal, ¿sí?, quien elabora la lista de los 5 que se los manda a ese Comité Ciudadano de Seguridad Pública. El Comité Ciudadano, si valida a esos 5, ¿sí?, se los propone al Ejecutivo y el Ejecutivo de ahí selecciona a 3, que son los que ya van a hacer la comparecencia ante el Congreso. Pero el 32 de Seguridad Pública no dice eso, ¿sí? Lo que dice ahí, la lista no viene del Congreso, sino que sale propiamente de este comité ciudadano y se le presenta al gobernador esa lista de los 5 y el gobernador escoge a esos 3 que conforman la terna. Entonces, ¿cuál se está aplicando? Es mi duda, porque yo entiendo que ninguna ley puede pasar por la Constitución, oponerse a la Constitución, porque sería anticonstitucional. Sí, claro. Y en lo que tiene publicado hasta la noche de anoche el Congreso, es eso que le estoy diciendo, porque así está el artículo 98 de la Constitución Política del Estado de Sonora, en contradicción con el artículo 32 de la Ley de Seguridad Pública. Sí. Bien, el aspecto, esa parte de contradicción que usted marca, yo me quiero ir un poquito más atrás. Es decir, ¿por qué se generan esos problemas? ¿Por qué se generan esas discrepancias? ¿Por qué la ley establece una cosa formalmente y por qué sucede otra? Ese es aquí el punto que yo quisiera centrar en decir, los consejos ciudadanos han llegado a tal nivel de descrédito que la ciudadanía, en lugar de tener confianza en ellos, lamentablemente los ve pegados al otro lado. Y ese es el problema que se genera. Hoy el gobernador toma una decisión y le suprime una atribución al Consejo Ciudadano, le deja todas las demás, pero le quita la designación. Y en la exposición de motivos dice, bueno, finalmente el Poder Legislativo representa a la comunidad y aquí están representados ustedes, no necesitamos un consejo. Lo que pasa, maestra, que no tenemos un consejo fuerte. No ahí tenemos coincidimos, licenciado, un consejo independiente. Pero si el gobernador autónomo. quería cambiar las cosas, que le entre al fondo del asunto, que es la composición del consejo. Si no, ¿verdad? Para mí, o sea, que cambie ese aspecto ahora en relación a la no atribución que le da a ese comité ciudadano, pues entonces para mí significa más que nada puro control. No significa el deseo de innovar, el deseo de finalmente darle a la ciudadanía un poder a través de lo que vienen siendo estos 9 comisionados. No le está dando ese poder a la ciudadanía y eso tendría que ser lo cuestionable. Mire, la experiencia pasada que tuvimos en la designación de la fiscal, en el nuevo secretario de Seguridad, vimos que fueron procesos que adolecieron de transparencia, que adolecieron de pulcritud. Entonces, cuando llegan y se les designa, vienen dejando una estela de sombra de que no se cumplieron con las cosas y sin embargo
el consejo atiende una orden o una solicitud del gobernante. Entonces, ¿queremos de esos consejos? ¿Necesitamos de esos consejos? No, porque nos hacen mucho daño. Vea quién integra el Consejo de Agua de Hermosillo. Todos son constructores, todos son desarrolladores. Entonces, ¿a favor de quién van a votar? ¿Del ciudadano o de ellos? Entonces, este problema de los consejos ha venido a dar legitimación a excesos y abusos que se cometen en contra de la ciudadanía. Y si ese tipo de consejos van a seguir operando, yo creo que deben de suprimirse. Sin embargo, yo coincido con usted en que sí debe de legislarse de tal manera que la sociedad civil tenga un espacio en estas decisiones de todos estos organismos, de estas dependencias del gobierno, para que se involucre y conozca la cosa pública. Pues sí, voy a hacer un corte y ya vuelvo para concluir. Sí, adelanto y volvemos con conclusión con ya el tema. que el gobernador le entre al fondo del asunto, que se reestructure la forma en cómo se nombra a estos comisionados ciudadanos en el Comité de Seguridad Pública. Eso va a hablar de su verdadera voluntad de empezar a ciudadanizar estos órganos. Efectivamente, tenemos consejos que no responden a los intereses de los ciudadanos, que en realidad pues han sido una comparsa, un acompañamiento de los gobiernos en turno, y eso la sociedad estamos buscando que cambie, queremos que cambie. Hay otra forma de hacer las cosas, no hay por qué tenerle miedo a la sociedad civil organizada. Somos gente civilizada, somos gente que entendemos de leyes, somos gente que sabemos en un momento dado negociar también, llegar a acuerdos. Entonces, ¿por qué ese temor y buscar simplemente gente ad hoc? No se explica, ¿no? Héctor. Definitivamente, la sociedad civil es factor de cambio de una comunidad, de una sociedad. Yo sí creo en este tema particular que deben de desaparecer así drásticamente la totalidad de los comités y consejos ciudadanos que estén en las diferentes áreas, dependencias del gobierno. Deben de desaparecer para plantear una nueva ley en donde se establezcan con toda claridad, con toda nitidez, los perfiles que tienen que ser involucrados para que se tomen decisiones y apoyen al gobierno en sus tareas. La forma como están operando ahorita, pues simplemente son una dama de acompañamiento. No va a suceder, licenciado, que los desaparezcan. Bueno, mejor vayamos porque reformen. Pues, bueno, pero es que, mire, así como están, hacen mucho daño. Entonces, deben de desaparecer para luego buscar la forma de hacer una ley muy clara, muy transparente, en donde se le dé participación a la sociedad civil, pero que no como fue en el sexenio pasado, en que invitaban al compadre, al socio. No se van a hacer leyes especiales, o sea, ya están las respectivas legislaciones, y a esas hay que entrarle con las reformas. Sí, nada más, mire, por ejemplo, en la ley de seguridad pública se establece que tienen que ser cámaras, se establece que tienen que ser agrupaciones empresariales. Muy bien. Entonces, no lo dice textualmente, ese perfil, no lo dice textualmente. No, sí lo dice. Sí lo dice. No. La ley de seguridad pública, claro que lo dice. En el caso de la Constitución, lo que señala son 23. Nada más señala número, pero ya la ley sí lo contempla. Entonces, aquí tenemos que ir a ras de tierra a buscar a los consejos que realmente vengan a aportar, que vengan a proponer. ¿Para qué? Para mejorar el servicio, maestro. Nos vemos el próximo miércoles. Se quedan picados para el próximo miércoles con este tema. Gracias, Amelia. De acuerdo. Le agradecemos. Muy buen día. Gracias. Gracias. Buenos días. Al contrario.